todos, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos. Vamos por donde no quedemos. Por Guatemala, segunda parte. Empezamos por Ciudad de Guatemala. En Ciudad de Guatemala veo que se va a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.0, profundidad 104 kilómetros. 2.5 a 3.0, máximo con profundidades entre 110 y 115 kilómetros. 3.3 con profundidad de 121 kilómetros. 3.5 a 4.0, máxima con profundidades entre 130 y 137 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 155 kilómetros. 4.4 a 4.6, máxima con profundidades entre 158 y 160 kilómetros. 4.8 con una profundidad de 159 kilómetros. 5.0 a 5.4, máxima con profundidades entre 160 y 175 kilómetros. 5.6 con profundidad de 180 kilómetros y 5.8 con profundidad de 186 kilómetros. Tercera por un terremoto 7.2 con profundidad de 105 kilómetros. Amatitlán. En Amatitlán veo que se va a producir sismos. Perdona si no lo pronuncio bien, pero es que hay algunas poblaciones que para mí es un poco más difícil pronunciarlo, ¿de acuerdo? Amatitlán. Vaya nombre también que tiene la población esta. 2.1 con una profundidad de 91 kilómetros. 2.4 a 2.7 pasamos con profundidades entre 99 y 113 kilómetros. 2.1 con profundidad de 119 kilómetros. 3.3 a 3.6 pasamos con profundidades entre 128 y 135 kilómetros. 3.8 con profundidad de 149 kilómetros. 4.0 a 4.3 pasamos con profundidades entre 150 y 177 kilómetros. 4.5 con una profundidad de 66 kilómetros y 4.4 a 5.1 pasamos con profundidades entre 44 y 60 kilómetros. 5.3 con una profundidad de 32 kilómetros y 5.5 a 5.7 pasamos con profundidades entre 22 y 30 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.8 con una profundidad de 77 kilómetros. 6.0 con una profundidad de 59 kilómetros. Ahora nos vamos a Villanueva. En Villanueva veo que se va a producir sismos, el siguiente. 2.2 con una profundidad de 19 kilómetros. 2.6 3.2 máximo con profundidades entre 26 y 30 kilómetros. 2.6 con profundidad de 48 kilómetros. 3.8 4.4 máximo con profundidades entre 59 y 67 kilómetros. 4.6 con profundidades de 102 kilómetros. 4.8 a 5.2 máximo con profundidades entre 114 y 121 kilómetros. 5.4 con una profundidad de 144 kilómetros. 5.2 a 5.8 pasemos con profundidades entre 156 a 167 kilómetros. Santa Catarina, Pirula. Ahí veo que se va a producir sismo y además se va a producir terremotos, así que mucho cuidado. Sismo 2.3 con una profundidad de 107 kilómetros. 3.6 3.0 pasamos con profundidades entre 111 y 113 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 117 kilómetros. 3.8 4.3 pasamos con profundidades entre 121 y 129 kilómetros. 4.5 a 4.9 pasamos con profundidades entre 132 a 144 kilómetros. 5.1 con profundidades de 157 kilómetros. 5.3 a 5.8 pasamos con profundidades entre 180 y 195 kilómetros. También se va a producir un terremoto de 7.0 con una profundidad de 109 kilómetros y un 7.1 con una profundidad de 87 kilómetros. Jutiapa. En Jutiapa veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.4 con una profundidad de 55 kilómetros. 2.7 a 3.2 máximo con profundidades entre 59 y 68 kilómetros. 3.4 con una profundidad de 72 kilómetros. 3.6 4.0 máximo con profundidades entre 80 y 91 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 97 kilómetros. 4.4 a 4.8 máximo con profundidades entre 103 a 107 kilómetros. 5.0 con profundidad de 113 kilómetros. 5.2 a 5.5 con profundidades entre 117 a 121 kilómetros. 5.7 con profundidad de 129 kilómetros. 129 kilómetros con el de 5.7. Pues si no me habéis escuchado, es que estoy con la garganta, estoy un poco mal. San Marcos. San Marcos veo que se va a producir sismo, también se va a producir terremoto, así que mucho cuidado en San Marcos.
2.5 con una profundidad de 129 kilómetros. 3.0, 3.4 parecimos con profundidades entre 139 a 152 kilómetros. 3.7 con una profundidad de 167 kilómetros. 4.1, 4.3 parecimos con profundidades entre 172 y 183 kilómetros. 4.6 con la profundidad de 198 kilómetros. 4.6, 4.8 con la profundidad de 88 kilómetros. 5.1, 5.3 parecimos con profundidades entre 80 y 84 kilómetros. 5.5 con una profundidad de 77 kilómetros. 5.7 a 5.9 parecimos con profundidades entre los 63 y 69 kilómetros. También se va a producir este terremoto de 7.1 con una profundidad de 148 kilómetros y un 7.3 con una profundidad de 119 kilómetros. Y ya vamos a terminar el vídeo con Zapotitlán. Ahí también veo que se va a producir algún terremoto que otro, ¿vale? El terremoto es de 7.0 con una profundidad de 196 kilómetros y un 7.2 con una profundidad de 154 kilómetros. La misma sismo de 2.6 con una profundidad de 89 kilómetros. 2.8 3.3 sismo con profundidades entre 90 a 96 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 105 kilómetros. 3.8 a 4.2 sismo con profundidades entre 107 y 111 kilómetros. 4.4, 4.6 barísimo con profundidades entre 113 a 121 kilómetros. 4.8 a 5.0 barísimo con profundidades entre 123 y 133 kilómetros. 5.2 con profundidades de 142 kilómetros. 5.4 a 5.7 barísimo con profundidades entre 160 y 178 kilómetros. Y 5.9 con una profundidad de 3 kilómetros. Sí, 5.9 con una profundidad de 3 kilómetros solamente. Cuidado porque también va a haber va a haber dos sismos, ¿vale? 6.0 con una profundidad de 91 kilómetros y 6.2 con una profundidad de 76 kilómetros. Ahora aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Guatemala, segunda y última parte. Nos vemos.